Conversamos ahora en Sin Distancias sobre la competitividad de la economía española con José Manuel Rodríguez Carrasco, es catedrático de Organización de Empresas de esta universidad. Muy buenos días, José Hola, Manuel. buenos Bienvenido días. Al programa de nuevo. Muchísimas gracias y buenos días. Por adelantar de lo que vamos a hablar, decir que primero vamos a hablar del concepto de competitividad, después y fundamentalmente a partir de los datos sobre nuestro país que facilita el informe de competitividad global elaborado por el Foro Económico Mundial del año 2017, vamos a analizar la evolución y posición que nos otorga este importante think tank y analizar pues, esos aspectos en los que este año nos hemos comportado mal, pero también en los que estamos comportándonos bien. José Manuel Rodríguez Carrasco, vamos a hablar primero, como decíamos, de competitividad de concepto. ¿Qué quiere decir y por qué se empieza a hablar en economía y en empresa, fundamentalmente, de este concepto de competitividad? Bueno, esto es un poco como el Guadiana. Quizá yendo demasiado atrás en la historia, el problema surge en la época en que Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos no estaba en el mejor de sus momentos. Entonces Reagan empezó a decir, tenemos que ser más competitivos. Y bueno, ¿qué quería decir? Entonces se fundó una asociación de economistas para fomentar la competitividad americana. Años después, y eso ya lo recordamos, fue cerca del año 2000, pues nos pasaba lo mismo en Europa. Y hubo una cumbre en Lisboa en el año 2000 en que dijeron que para el año 2010 la Unión Europea iba a ser la región con mayor competitividad del mundo. Bueno, ha pasado el 2000, ha pasado el 2010 y sus pronósticos no se han cumplido. ¿Qué querían decir con eso? Pues no se sabe a ciencia cierta. Nuestro diccionario define la competitividad como la capacidad de competir, que no nos deja muy allá. Y en el lenguaje de la calle decimos pues, que una empresa es más competitiva que otra. ¿Y a qué nos referimos? Que tiene mejores productos, que fabrica mejor. Decimos que un automóvil y que lanza al mercado esta empresa es un automóvil que tiene más competitividad que el otro. En fin, la competitividad, si nos fijamos, siempre hay encerrado en su base o que subyace siempre cuando hablamos de competitividad que estamos comparando algo. O comparamos dos empresas, o comparamos dos países, o comparamos dos productos diferentes. O sea, que es un concepto comparativo. En aquel momento de la Unión Europea del 2000 ya se empezó a hablar muchísimo de competitividad. Y entonces ya definieron como, la Comisión Europea definió la competitividad como el grado por el cual una nación puede, bajo condiciones de mercado libre y equitativo, producir bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de los mercados internacionales y simultáneamente mantener o expandir los ingresos reales de sus ciudadanos. Es decir, que estábamos hablando ya de competir en mercados internacionales, de vender en mercados internacionales, y que esas ventas o esa actividad internacional del país tuvieran un reflejo en la riqueza o en el bolsillo de los ciudadanos de ese país. ¿Y por qué se vendían en los mercados internacionales? ¿O por qué vendes más en los mercados internacionales que otros países? Pues vendes o porque tus costes son menores que los del país contrario, o porque el precio de tu producto en igualdad de circunstancias es más bajo, es menor, es más asequible a la otra economía que las de otros países, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a hablar, pues eso, de competitividad de una empresa, de competitividad de un producto, de un mercado, etcétera, ¿no? O sea que es un concepto que admite muchas variables y tiene muchas facetas y se puede hablar de competitividad desde un punto de vista solamente macroeconómico. Generalmente cuando hablamos de competitividad desde el punto de vista macroeconómico, estamos hablando de índices de competitividad, de tipos de cambio, de costes laborales, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de países en su totalidad, pues es algo diferente. Comprende el anterior, comprende los aspectos de la competitividad macroeconómica, pero comprende también mucho más, ¿no? Por ejemplo, yo me fijo más en la competitividad de las empresas. Pues siempre decimos, pues Zara es más competitiva que H&M. Bueno, ¿y qué queremos decir? Bueno, hay dos cuestiones. Una es cómo percibe el mercado o los consumidores
si una empresa es competitiva o no, o sea, que es una percepción que tiene el consumidor, y a eso lo llamaríamos los aspectos externos de competitividad de esa empresa. Pero claro, detrás de esos aspectos externos de la competitividad de la empresa hay unos aspectos internos, y es que es la capacidad que tiene esa empresa o esa organización para obtener el máximo rendimiento de sus recursos. Y eso lo vemos en Zara. O sea, Zara pues explota los metros cuadrados que tiene a su disposición, explota los escaparates, explota el modo que las tiendas están iluminadas, o sea, saca el máximo partido a sus recursos, y desarrolla una serie de capacidades. Todo esto son cuestiones internas que los demás no tienen. Usted y yo podríamos ir mañana a Zara, estar 10 minutos o media hora mirando a ver cómo la gente compra y vende, cómo el personal les atiende, y decimos, esto lo podemos copiar nosotros. No es tan fácil. No es tan fácil. El otro día, José Manuel, le interrumpo, en este mismo programa nos hablaban de una persona que había estado viendo cómo funcionaba Inditex. Estábamos hablando de Backdata. Sí. Entonces, parece ser que Inditex en ese sentido también está muy avanzada. Muchísimo, sí. Según tengo entendido, que todas las tardes, cuando una tienda cierra, envían los datos a la sede central de Arteixo, los datos del día. O sea, que tienen cantidad de información de todos los sitios del mundo donde tienen negocios. Sí, sin duda. Bueno, pues decíamos que nos hemos quedado en este último comentario de José Manuel Rodríguez Carrasco. Decía que la competitividad de un país, para él, depende de la competitividad de sus empresas. Correcto. Pero claro, esas empresas también tienen productos, y hay productos que son más competitivos que otros. O sea, ¿qué entendemos por un producto competitivo? Pues aquel que incorpora generalmente alta tecnología. Sin embargo, no es así necesariamente, porque hay productos locales que son competitivos, que es por ejemplo, la sidra, el queso con denominación de origen, el pacharán. O sea, esos productos son competitivos, aunque no se batan el cobre en los mercados internacionales, ¿verdad? Y después hay también que son mercados. Hay mercados que son más competitivos que otros, y las empresas, esas de las que hablábamos antes, luchan por estar en esos mercados. ¿Por qué? Porque hay mercados que ofrecen más rentabilidad que otros. Y hay otros que, a igual rentabilidad, lo que sí están ofreciendo es un crecimiento de ese mercado. O sea que también podemos... Por ejemplo, el mercado chino es un mercado que crece, indudablemente. Mercados asiáticos están creciendo. India, no digamos, ¿no? Pues eso, hay también pues productos que siempre incorporan tecnología de última hora. Suelen ser más competitivos. O sea, si ayer estaba escuchando, cosa que me sorprendió, detalle que yo no lo sabía, que la mayoría de los españoles cambian de móvil cada año. Claro, tú cuando vas a cambiar de móvil, yo la última vez que cambié de móvil estuve mirando diferentes escaparates y stands por ahí, y te das cuenta que todo el mundo te pone los móviles más caros, los que tienen... los que incorporan la tecnología más alta, que a lo mejor no satisfacen tus necesidades. Tú estás buscando otra cosa. O sea que eso es que el mundo de la competitividad es muy variado, y es muy difícil pues hablar de competitividad si no decimos antes queremos hablar de este aspecto de la competitividad. Competitividad del país, competitividad de un mercado, competitividad de una empresa, competitividad de un producto. Bueno, pues vamos a ver cómo aborda José Manuel Rodríguez Carrasco el Foro Económico Mundial en estos informes anuales de competitividad. ¿Cómo aborda este aspecto? ¿En qué se basa? Y un poco qué aportación, por qué es tan importante o por qué son tan importantes estos informes del Foro Económico Mundial, tan seguidos en todo el mundo. Sí, bueno, es que yo creo que el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que es un profesor de política de empresa en Suiza, pues ya hace, en los años, al comienzo, en la década del 70, empezó pues a juntar en Davos a mucha gente, a discutir, y en fin, todo esto fue tomando, pues fue incrementándose con el paso del tiempo, y hoy la gente se pelea por asistir al foro de Davos. El próximo, que será dentro de unos días, pues va a asistir hasta Trump, ¿no? O sea que
que en lo cual no sé si dice mucho de Trump o del Foro Económico de Davos, pero allí va a estar este señor. Y entonces esta gente pues acaban de emitir también un informe de los problemas de riesgo en el mundo, ¿no? Pero uno de los más seguidos es el informe anual de competitividad, en que pues suelen salir en ese informe alrededor de 137 países, pueden fluctuar 2, 3 países arriba o abajo según se incorporen o no al estudio. ¿Y qué es lo que hacen los del Foro Económico Mundial? Hombre, la verdad es que no hacen nada extraordinario. Volvemos a lo de Zara. Lo podíamos haber hecho nosotros, porque trabajan con indicadores de organismos públicos y privados, de think tanks, como son ellos, pero trabajan con estos indicadores. Y al final, lo que es propio de ellos, bueno, propio lo hace también todo el mundo que se dedica a esto, hace una encuesta a grandes directores de empresa sobre aspectos de competitividad o sobre aspectos problemáticos para hacer negocios en otros países, ¿no? Pero en realidad lo que ellos hacen es trabajar con índices, con indicadores. Y es también importante que siempre, desde hace muchísimo, desde que comenzaron los informes, definen lo que entienden por competitividad. Y de esto no se han apartado en muchos años. Y la definen, definimos la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía. Y esto a su vez pues, establece el nivel de prosperidad de los integrantes de esa economía. O sea que fundamentan la competitividad en las instituciones que tiene un país. O sea, el gobierno, el poder judicial, sindicatos, universidades, patronales, en las políticas que sigue ese país para fomentar la competitividad, y después en los factores, vamos a llamar factores productivos o infraestructuras que tiene ese país. Son estos tres fundamentalmente. Pero a su vez después, claro, ¿qué nos dice el último informe de competitividad? Que era cuando usted me preguntaba antes cómo sale España. Bueno, pues el último informe de competitividad hay cosas muy interesantes. En primer lugar sale Suiza, como el país mejor clasificado. Bueno, sale Suiza, tiene la misma puntuación que Estados Unidos. O sea, los dos primeros, Suiza y Estados Unidos, están con la misma puntuación. Después vienen las economías clasificadas en los lugares 3, 4 y 5, que de nuevo obtienen la misma puntuación, que son Singapur, Holanda y Alemania. Y después vienen los otros 5, por hablar de los 10 primeros, que a su vez obtienen esos del 5 al 10, obtienen la misma puntuación, que son pues Alemania, Hong Kong, Suecia, Reino Unido, Japón y Finlandia. Y la pregunta es, ¿y dónde estamos nosotros? Muy lejos. No estamos tan lejos. Tanto. Entre 137, en el último informe, pues estamos en el 34. Pero lo he dicho con cierta reticencia porque, claro, en el 2015 estábamos en el 33. En el 2016 estamos en el 32, habíamos mejorado, y ahora en el 17 estamos en el 34. O sea, hemos descendido un poco. Estamos ahí jugando con esos dos puestos. A ver si el año que viene, con un poco de suerte, pues podemos decir que estamos ya en el 31 o en el 32 otra vez, ¿no? Bueno, pues antes de pasar a ese análisis y a esos datos interesantes que usted comenta sobre lo que nos ha explicado este último informe sobre la competitividad de la economía española, me gustaría un comentario muy sencillo. De este ranking, incluso en estos primeros puestos, hay muchos que han disminuido. Sí. Un poquito, pero lo curioso es que han retrocedido un puesto. Sí, retroceden un puesto, suben otro, pero es que yo mencioné los 10 primeros porque esos 10 son prácticamente fijos. Juegan allí, adelantan un puesto, adelantan otro, salen con diversas calificaciones y lo llamativo de este año es los dos primeros, la misma puntuación. En lugar 3, 4 y 5, la misma puntuación. Y después los otros, los 5 restantes, obtienen la misma puntuación. Yo creo que esto ha sido insólito en el informe de este año, ¿no? Porque suele haber pequeñas diferencias. Hombre, cuando uno mira después ya los detalles del informe, aprecia diferencias entre estos países. Yo lo decía simplemente por el hecho de que nosotros hemos retrocedido, pero puede haber un contexto general
de retroceso. Bueno, vamos a ver. Lo que dice el director del World Economic Forum, Klaus Schwab, es que es evidente que estamos abandonando la crisis, que él cree que estamos en la senda del crecimiento, pero que todavía no estamos creciendo tanto como le gustaría a la mayoría de los países. Yo creo que ese es el mensaje que se desprende del prólogo que él hace del informe de este año, que es informe para el año 2017-2018. Y claro, otra cosa que hacen interesante es sobre dónde están las economías mundiales en términos de competitividad, porque no todas son iguales, ni todas luchan por la competitividad con las mismas armas o desde la misma base, ¿no? Y entonces ellos entienden que hay como 12 pilares o 12 bases para alcanzar la competitividad. Dice, los países que están ahí luchando en la parte baja, dice, pues están luchando por lo que él llama economía empujada por factores. ¿Y esos factores cuáles son? Pues son cuatro pilares o 4 factores que son las instituciones, la infraestructura, el entorno macroeconómico y después la cuestión o la situación de la salud y la educación primaria. Dice, por esto tienen que luchar todas las economías, pero sobre todo ahí es donde exhiben su músculo las economías que están empezando. Después hay otros, los siguientes pilares, del pilar del 5 al 10, de las siguientes bases, que es donde se ve la eficiencia con las economías luchan desde esos pilares. Esos pilares son educación superior, eficiencia del mercado, eficiencia del mercado laboral, eficiencia del mercado financiero, situación de la tecnología y tamaño del mercado. Y después dice que finalmente hay otros 2 que son los que sobresalen las economías más avanzadas, otros 2 pilares, que son el grado de desarrollo de sus empresas y el grado de innovación de esa economía. Y a su vez, pues entonces, claro, España hace un ranking a través de cómo está cada país en cada uno de esos factores. Y ahora podemos mirar, bueno, pues si queremos dónde está España o cómo sobresale. En esos factores donde están todas las economías, pero sobre todo las que están luchando por salir del atolladero, pues en las instituciones, bueno, pues se refiere a lo que decíamos antes, ¿no? La eficiencia del sistema legal, la eficacia de los consejos de administración de las empresas, la confianza del público en su propio país. Y ahí España no sale muy bien parada. Sale en el ranking, sale en el puesto 54. Y sin embargo, donde sale muy bien, donde mejor está España de estos 12 pilares, es en la cuestión de infraestructuras, o sea, carreteras, aeropuertos, electricidad, disponibilidad de electricidad, etcétera, ¿no? Y después, el tercer pilar, ahí yo creo que es en el que peor sale España, que son el entorno macroeconómico. Se refiere a si el gobierno está endeudado o no, si ya tenemos inflación, etc. Y después, el cuarto pilar, ahí está bastante bien España, mejora incluso el puesto que tiene la general, porque está en el 32. El cuarto pilar es el estado de salud de la población y la educación primaria. Y después ya podríamos entrar en los otros 5 pilares. Por ejemplo, educación superior, y que es donde España está bastante bien, en el ranking sale el 28. Eficiencia del mercado, de los mercados de mercaderías, o sea, pues si hay competitividad o no entre las empresas, el tiempo que lleva a un particular a querer establecer un negocio. O sea, ahí salimos en el puesto 49, lo cual no es muy alentador. El pilar 7, que es la eficiencia del mercado laboral, ahí salimos bastante mal. O sea, salimos en el puesto número 70. Es el mercado laboral donde se estudia o se analiza, pues bueno, cómo se llegan a alcanzar los niveles salariales, políticas de contratación, políticas de expulsión de ese mercado, problemas de la productividad, número de mujeres en la fuerza laboral. Ahí no salimos muy bien en todo esto.
Tampoco salimos bien en la eficiencia del mercado financiero. O sea, los servicios financieros disponibles, la bolsa de mercados, la solvencia de su sistema bancario. Salimos bastante bien dentro de esos 12 pilares en el pilar de tecnología, o sea, de que empleamos buena tecnología, y del tamaño de mercado. Ahí salimos muy bien. ¿Por qué? Porque para lo que es España como país, los kilómetros cuadrados que tiene España, su mercado, pues es un mercado que maneja muy bien el mercado doméstico, el tamaño de ese mercado. Y de nuevo, los dos últimos pilares, que son el desarrollo de sus empresas e innovación, salimos bastante bien en el desarrollo empresarial, pero en la innovación, o sea, la calidad de la investigación o de las instituciones que se dedican a la investigación científica, los gastos en investigación y desarrollo que se hacen en las universidades, ahí no salimos muy bien. Los viejos problemas. Bueno, el viejo problema, como dice un amigo mío, Mauro Guillén, propio de un país que gasta más en lotería que en I+D, lo cual nos dice muchas cosas. ¿Y cuáles serían esos factores más problemáticos que se detectan en este informe? Bien, quisiera decir antes que los factores problemáticos, los que menciona este informe como factores problemáticos, mayormente se obtienen de un estudio con ese título que suele hacer el Banco Mundial, más la percepción que tienen la mayoría de los grandes empresarios sobre su país para hacer negocios. Y bueno, por encima de todos, el principal problema para hacer negocios en España, según el Banco Mundial y según los grandes empresarios, es la ineficiencia gubernamental, o sea, excesiva burocracia gubernamental con sus trabas y sus cosas. Y después, en segundo lugar, aparece la tasa impositiva, las tasas impositivas que nosotros tenemos, tanto para empresas como para particulares. Y en tercer lugar, un mercado laboral también demasiado restrictivo. Yo creo que esos son los tres principales, porque mencionan otros que sí son problemáticos, como la insuficiente capacidad para innovar, la dificultad para acceder al mercado financiero, la inestabilidad política, etc. Son ya factores problemáticos, pero que no tienen la misma categoría que los tres primeros. Esos factores problemáticos ya aparecían en esta posición como problemáticos en anteriores ediciones. Sí. Cuando uno mira, nada más que tiene que mirar los cuadros o las figuras con diferentes columnas, por lo menos los 2, 3, 4 primeros se repiten año tras año. Ineficiencia del gobierno, sistema impositivo, mercado laboral muy restrictivo, dificultad para acceder en buenas condiciones a los mercados financieros, suelen aparecer todos los corrupción. Años. Corrupción sí, pero curiosamente debe ser que todo el mundo está corrupto, porque digo todo el mundo, todos los países debe haber unos niveles de corrupción similares, porque no salimos muy mal en comparación con otros. Y finalmente, aspectos, José Manuel Rodríguez Carrasco, que usted ve en los que hemos mejorado, pero ¿dónde ve usted que estamos haciendo las cosas mejor? En infraestructura, desde luego. Y después, tenemos empresas punteras en España en muchos aspectos. O sea, antes habíamos mencionado Zara, pero también, por ejemplo, que ayuda mucho a la economía doméstica y a la economía internacional, empresas proveedoras de otros servicios, por ejemplo, Gestamp, Repuestos Santolín. Estas son fundamentales en el sector del automóvil, pero no solamente en España, sino en todo el mundo. O sea, que exportan su tecnología, sus medios a otros países. Ahí la estamos haciendo muy bien. Y después hay empresas que sobresalen y que no sabemos nosotros que son punteras. Siempre digo, Pronovias. No digo ya el Ola y el Marca, el que inventó esos dos periódicos merece un monumento. El mechero Clipper, que es la primera empresa del mundo en fabricar ese mechero, ¿no? Sector vinícola estamos muy bien. O sea que ahí yo creo que
cuando uno es optimista y quiere ver vasos medio llenos y no medio vacíos, sí encuentra empresas. Ahora, que nos queda mucho por andar. Y cuando analizamos las instituciones, en ese aspecto hay mucho que mejorar en el sistema institucional, nuestras instituciones. La defensa de los derechos de propiedad, en nuestro sistema legal, ahí entraría también las Fuerzas Armadas, pero ahí no dice nada el informe. O sea que después lo de... ¿Y la capacidad de emprendimiento? La capacidad de emprendimiento es de alabar la capacidad del emprendedor español. Y después que yo creo que no se le ayuda, porque en este informe que el Foro Económico Mundial toma a su vez del Banco Mundial, hay una pregunta que se repite y que se da la respuesta es: ¿cuántos días son necesarios para fundar una empresa en España? Y bueno, ahí no salimos muy bien. No aparece en el Informe Económico Mundial, aparece en el informe del Banco Mundial. Pues hemos mejorado algo, pero sigue llevando muchos días fundar una empresa en España. Bien, pues no tenemos mucho más tiempo, José Manuel Rodríguez Carrasco, para seguir hablando de este informe de la competitividad mundial y en particular de cómo está posicionada España en ese informe. Decíamos que está en la posición 34, que ha retrocedido pero que hay factores positivos por otro lado y otros que pueden haber empeorado. Un comentario final y ya con esto nos despedimos. Pues que no nos olvidemos que la competitividad siempre encierra un factor o algo comparativo. Y que, claro, tenemos que saber que cuando hablamos de competitividad estamos hablando de comparar algo. Y nosotros, si ahora estamos en el 34, podemos aspirar a estar otra vez en el 32, como estuvimos en alguna ocasión. Pero que sepamos que los demás países que vienen detrás o que están igual que nosotros también van a luchar para mejorar. Hay que luchar. Dejamos ahí con ese mensaje esta entrevista con José Manuel Rodríguez Carrasco, un habitual colaborador de nuestro programa, es catedrático de Organización de Empresas de esta universidad. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima y gracias a vosotros.